Sofía era una anciana. El tiempo, el abandono y su propia malicia habían tallado surcos profundos en su rostro. Tras el desmoronamiento de su vida con Ricardo, y la partida de sus hijos mayores había quedado a la deriva. Sus hijos menores no se preocupaban por ella. Lucía estaba atrapada en su espiral de depravación y Daniel, el hijo que tuvo con el amante casado que destrozó su matrimonio, era un hombre resentido y pendenciero, incapaz de cuidarse a sí mismo. Terminó viviendo en los límites de la indigencia, sucia y sola. Su mente, aún hábil para la manipulación, se había refugiado en la fantasía. Ella era la víctima, los demás eran los verdugos. Un día, en un parque de la ciudad, fue descubierta por Maximiliano Max Rivas, el tiktoker de denuncia social. Max, con sus millones de seguidores, buscaba incansablemente historias de injusticia para avivar su plataforma. Vio a Sofía, una mujer anciana, de aspecto frágil, llorando sobre un banco. El escenario era perfecto. La voz de Sofía, que se había vuelto débil y temblorosa, era el arma perfecta. «Cuéntenos su historia, abuela», le pidió Max, con un tono falsamente compasivo que sabía que enamoraría a la audiencia. Sofía, sintiendo que había encontrado un público para su drama, desató su relato. Era una obra maestra de la mentira. Mi vida fue destruida por mi esposo, Jesús. Él me dejó sola, se fue a los Estados Unidos a hacer otra familia y a despilfarrar nuestro dinero, y me abandonó a mi suerte, contaba, omitiendo su propia infidelidad y el robo del dinero de la casa de su exmarido. Tengo 2 hijas. Una, Lucía, ahora es una mujer promiscua que nada en dinero fácil, pero nunca me da ni una sola moneda para comer. Me niega la comida. Y la otra, Elena, la mojigata, se hizo la santa y ahora vive con un millonario y ni siquiera me llama para saber si estoy viva. Yo solo fui usada por los hombres y abandonada por mis propios hijos. La historia, editada con música de violines y slow motion en las lágrimas de Sofía, se hizo viral. El título del video, El cruel abandono de la abuela Sofía, alcanzó millones de vistas en horas. La audiencia devoró el morbo, el contraste entre la anciana desvalida y sus hijos prósperos, la prostituta millonaria y el rico indolente. Max Rivas, en el fondo, sentía que algo no cuadraba. La historia era demasiado perfecta, demasiado dramática. Pero no le importó. El número de seguidores se disparaba, los comentarios se acumulaban, y el reconocimiento de su periodismo social se consolidaba. Le gustaba avivar el morbo de la gente. Para Sofía, la fama efímera fue un sueño. La gente la inundó de regalos, ropa nueva, comida, flores y, lo más importante, dinero. Las donaciones eran cuantiosas. Una fundación, conmovida por el video, incluso le compró una casa pequeña y limpia. Sofía, que había pasado de dormir en un banco a una cama cómoda en pocos días, se sentía vindicada. Recibía visitas, halagos y la compasión que tanto ansiaba. Pero su efímera felicidad tenía fecha de caducidad. Un día, mientras Max grababa una actualización de la abuela Sofía, un hombre irrumpió en la casa. Era Daniel, el hijo menor, el vástago de su infidelidad con el cucaracho Ricardo. Daniel era la viva imagen del resentimiento y la desidia. Max Rivas, no le creas ni una palabra a esta vieja, gritó Daniel, con el rostro desencajado por la envidia. Daniel, que había vivido en la calle en condiciones mucho peores que su madre, no podía soportar que ella estuviera recibiendo todos esos regalos. La envidia le corría por las venas. Él creía que los regalos eran suyos por derecho, porque él había sufrido más y el cucaracho de su padre había muerto hace mucho tiempo en prisión por sus fechorías. Daniel encendió su propio teléfono y comenzó a grabar. Su voz era áspera, su relato sin adornos. Mi madre fue una persona horrible. Destruyó a mi verdadero padre por andar con un hombre casado, mi padre biológico. Ella lo obligó, y pongo comillas, a dejar a su esposa que estaba embarazada. Y no fue un favor lo que le hicieron a esa mujer al alejar a ese cucaracho de ella. Mi madre era una manipuladora, una gastadora compulsiva, una bruja que siempre destrozaba todo a su paso. Ella no fue abandonada, ella destruyó a su familia por egoísmo. La historia explotó de nuevo. La verdad, por horrible que fuera, se vendía aún mejor que la mentira. Pronto, todos los que conocían a Sofía en el pueblo, vecinos, antiguos conocidos, incluso algunos familiares, empezaron a dar sus testimonios en Internet. La mayoría eran verdaderos, reflejando su egoísmo y sus engaños. Pero la masa, sedienta de sangre mediática, no se contentó con la verdad. Empezaron a inventar y exagerar. La pintaban como una ladrona, como una hechicera, como la mujer más mala del mundo,
más de lo que realmente era. El odio en línea se convirtió en un tsunami. La gente la odiaba, la insultaba y la escupía en la calle. El escarnio público fue brutal. La fundación, avergonzada por el engaño, le quitó la casa. Le confiscaron los regalos. Sofía pasó de ser una heroína a una villana odiada en cuestión de semanas. Max Rivas, al principio, se sintió feliz por las vistas. El escándalo de la abuela mentirosa le dio el pico de tráfico más grande de su carrera. Pero la situación se salió de control. El acoso que recibía Sofía era tan feroz que parecía criminal. Max grabó un video intentando frenar el acoso, pidiendo a la gente que dejara de lado la violencia, pero sus palabras eran inútiles. Se dio cuenta, con un frío escalofrío, de que se había convertido en un mero avivador de masas, que su plataforma no era de justicia, sino de morbo. El reconocimiento y las vistas no lo eran todo, a veces, eran el precio de la destrucción de una vida. La culpa comenzó a carcomerlo. El TikToker, sintiéndose asqueado de sí mismo, decidió que no podía seguir con esa vida. Dejó de subir contenido. Buscó a Sofía, queriendo enmendar su error, ofrecerle una verdadera ayuda, pero ya era tarde. Solo pudo enterarse por los rumores. Sofía, la mujer que había manipulado a su familia y al mundo, había muerto sola en un callejón, víctima del frío y el hambre. Sin sus mentiras, sin el dinero, sin la compasión, la vida finalmente la había alcanzado. Max se sintió culpable. Su plataforma había dado voz a una mentira que la llevó a la fama, y luego había magnificado un odio que la llevó a la muerte. Ese evento marcó un antes y un después en la vida de Max Rivas. Decidió que iba a usar su plataforma para denunciar injusticias reales, a investigar a fondo, y nunca más avivar el morbo por las vistas. Su camino hacia la redención personal comenzó con la culpa de Sofía. Fue así, con esa nueva ética, que Lorenzo y Raimundo lo conocieron y le confiaron el escándalo de don Anselmo. En cuanto a Daniel, el hijo de Sofía que inició el escándalo, por un tiempo tuvo su propio canal de chismes y denuncias, viviendo de regalos y donaciones. Pero la novedad pasó. Su fama fue efímera. Siguió siendo un pendenciero, un patán, consumido por la envidia y la frustración. Su historia terminó como la de su madre y su media hermana, Lucía, murió en una pelea de borrachos en un bar de mala muerte, probando que la maldad y el resentimiento son una herencia trágica que se paga con la vida. Moraleja. La mentira y la manipulación siempre encuentran su precio. La fama y la validación son bienes efímeros que no salvan al alma. Quien vive del morbo de la desgracia ajena, o de la mentira, termina siendo consumido por el mismo fuego que encendió.